Hola, buen día. Bueno, vamos arrancando. Eh, Hoy vamos a seguir discutiendo los temas de electrostática y en particular vamos a introducir o vamos a explicar la ley de Gauss, que es una forma muy práctica de determinar el campo eléctrico debido a una distribución de cargas, cuando la distribución de cargas tiene alguna simetría particular, ¿sí? También en la segunda parte de la clase lo que vamos a hacer es introducir el concepto de potencial eléctrico, que de alguna manera vincula al campo, digamos, la energía, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, nos permite hacer consideraciones energéticas asociadas al campo eléctrico y a la acción que tiene el campo eléctrico sobre las cargas, y que después también es muy importante para cuando veamos digamos, situaciones en que las cargas están en movimiento, ¿no? Y en particular los circuitos eléctricos. Bueno, pero antes que eso vamos a arrancar introduciendo el concepto de flujo eléctrico, ¿sí? Eh, Supónganse, bueno, en las últimas clases nosotros habíamos introducido el concepto de campo eléctrico a partir de la fuerza de Coulomb, ¿no? Y el campo eléctrico era algo así como, digamos, la fuerza por unidad de carga, ¿no? O sea, era, digamos, la fuerza que experimentaba una carga de prueba en la proximidad de una distribución de cargas, dividida, digamos, la carga, digamos, el valor de la carga de prueba. Eso determinaba el campo eléctrico, que era un vector, digamos, lo mismo que la fuerza, digamos, electrostática, es también un vector. Y también habíamos introducido el concepto de líneas de campo, ¿sí? Estas líneas eran tales que la tangente a las líneas en cualquier punto del espacio me daba la dirección, digamos, en la que estaba apuntando el campo eléctrico, ¿sí? O si quieren, la dirección que tendría la fuerza que actuaría sobre una carga de prueba positiva ubicada en ese punto. Y nosotros habíamos dicho que íbamos a definir o dibujar estas líneas de campo tal que el número de líneas por unidad de superficie, ¿sí? Fuera proporcional a la intensidad del campo, digamos, del campo eléctrico. Es decir, cuanto más intenso, más líneas tengo, digamos, por unidad de superficie. Bueno, entonces, supónganse que tengo un campo eléctrico E, en este caso es bien uniforme, o sea, es constante, y que atraviesa las líneas de campo, atraviesan un área A, ¿sí? En particular, vamos a empezar considerando que el área, ¿sí? Y las líneas de campo fueran perpendiculares, ¿no? Como en el dibujo. Entonces, en este caso, vamos a definir el flujo eléctrico como el producto de la intensidad del campo E, o sea, el módulo del campo eléctrico E, por el área, digamos, de la superficie. ¿Ok? Entonces, eso para nosotros es digamos, el flujo eléctrico. Fíjense que el flujo eléctrico así definido es una cantidad que es proporcional al número de líneas de campo que, que atraviesan la superficie, ¿no? Porque nosotros dijimos que, digamos, el número de líneas, ¿sí?, por unidad de superficie era proporcional a E, ¿sí? Ahora, si yo a ese E, que es el número de líneas por unidad de superficie, lo multiplico por la superficie, ¿sí?, entonces eso me da el número de líneas que la está atravesando directamente. Entonces, por eso decimos que el flujo eléctrico es algo que es proporcional al número de líneas de campo que atraviesan una superficie dada. ¿De acuerdo? No sé si está, digamos, se entiende esto.
Sí, sí, profe. Se entiende. Bueno, ahora, por supuesto, lo que podría pasar es que, digamos, las líneas de campo no fueran perpendiculares a la superficie que estoy considerando, como en este otro, digamos, dibujo, ¿sí? Fíjense que acá, digamos, las líneas de campo, ¿sí?, forman un ángulo θ con la normal, ¿sí?, digamos, al plano, o sea, con respecto a una recta que es perpendicular al plano, ¿sí? Ahora bien, nosotros habíamos definido el flujo para el caso en el cual, digamos, el área, digamos, y las líneas de campo eran perpendiculares, que correspondería, ¿sí?, en este nuevo dibujo al área A', ¿sí? Fíjense que el área A', digamos, es perpendicular a las líneas de campo, ¿sí? Bueno, ahora, el flujo, ¿sí?, que atravesaría, digamos, el área A', ¿sí?, ahí sí sería, digamos, igual al producto del módulo del campo por el área A', ¿sí? ¿Okay? Pero el área A', ¿sí?, fíjense que está relacionada con el área A más grande, ¿sí? Digamos, ¿por qué? Porque uno de los lados, el que, digamos, está en dirección oblicua, es igual, y el otro lado, digamos, el otro lado está relacionado por el coseno del ángulo, ¿no? El, el lado más corto de la superficie A, ¿sí?, multiplicado por el coseno de θ, me da el lado más corto de la superficie A'. Entonces, esto lo que me está diciendo es que, digamos, yo puedo escribir, ¿sí?, el flujo, ¿sí?, en términos del producto del valor digamos, del módulo del campo por el área, por el coseno que forme, digamos, el vector de campo con la dirección normal al plano, ¿sí? Y el flujo es el mismo. ¿Por qué? Porque el flujo es simplemente la cantidad, digamos, es proporcional a la cantidad de líneas de campo que atraviesan la superficie, ¿sí? Y las líneas de campo que atraviesan la superficie A o la superficie A' es exactamente la misma, ¿ok? Entonces, digamos, es el mismo flujo, ¿ok? Entonces, en el caso, digamos, más general de tener, digamos, un campo, digamos, que no es perpendicular a la superficie, sino que, digamos, forma un ángulo θ, entonces vamos a escribir, digamos, el valor del flujo de esa manera. Por supuesto, también lo que puede pasar, ¿sí?, es que la superficie, digamos, sea irregular, como en esta tercera figura, ¿sí?, tenga una forma arbitraria, y que el campo eventualmente varíe a lo largo de la superficie, o sea, tome distintas, digamos, orientaciones en el espacio, o distinto valor, digamos, en módulo, dependiendo, digamos, en qué punto de la superficie estoy considerando. Entonces, digamos, si yo quisiera calcular el flujo, digamos, sobre esta superficie irregular, digamos, con un campo que no necesariamente es, digamos, constante, entonces lo que tendría que hacer es dividir la superficie, ¿sí?, en pedacitos, digamos, suficientemente chiquitos, tales que para esos pedacitos chiquitos el campo sea aproximadamente constante. O sea que el campo no varíe sobre, digamos, esos pedacitos, digamos, de superficie delta A sub i, ¿ok? Entonces, digamos, la contribución de cada pedacito, ¿sí?, de la superficie al flujo va a estar dado por, digamos, el producto de lo que valga el módulo del campo eléctrico, E sub i, por, digamos, el área, ¿sí?, de ese pedacito de superficie, digamos, tan chico como yo quiera, y por el ángulo, ¿sí?,
que forman el campo y el, digamos, vector normal a ese elemento de superficie chiquitita. ¿Ok? Y entonces, eso, fíjense que es simplemente, digamos, el producto escalar, ¿sí?, del vector de campo en ese elemento de superficie por, digamos, el elemento de superficie escrito como, digamos, un vector cuyo módulo, ¿sí?, es igual al área de la superficie y cuya dirección es perpendicular, ¿sí?, es la recta normal a ese, digamos, elemento de superficie. ¿Ok? Es, digamos, lo que definimos la clase pasada o la anterior, ya no me acuerdo, como, digamos, producto escalar de dos vectores. Y entonces, la contribución, digamos, total, o sea, el flujo total, va a ser simplemente la suma sobre todas esas contribuciones individuales, ¿sí?, sobre elementos de superficie, digamos, tan pequeños como yo quiera, ¿sí? Fíjense que cuanto más pequeño sea el elemento de superficie, entonces, digamos, mejor va a ser mi aproximación, en el sentido de que, digamos, sobre ese elemento de superficie, digamos, ni la dirección ni el módulo de campo van a cambiar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo la elegí tan chiquitita, digamos, que entonces es constante. Y bueno, y digamos, el límite, ¿sí?, para áreas tan chiquitas de esta sumatoria es simplemente, digamos, digamos, lo que llamamos una integral de superficie, ¿sí?, donde digamos, el integrando es el producto escalar, ¿sí?, de el campo eléctrico, lo que valga en cada punto de la superficie, multiplicado por, digamos, el diferencial de superficie, digamos, diferencial A, ¿sí?, que es un vectorcito, ¿no? Que es un vectorcito que va cambiando punto a punto porque, digamos, la superficie tiene distinta curvatura. ¿Ok? Bueno, imagínense que yo tuviera, digamos, un campo, ¿sí?, y tuviera una superficie, digamos, arbitraria como la de esta otra figura. Entonces voy a tener, digamos, varias situaciones, ¿no? Voy a tener situaciones como la número 1, en la cual, digamos, el, el vector normal a la superficie, ¿sí?, delta A sub i, ¿sí?, y el campo formen un ángulo, digamos, menor que 90 grados. En ese caso, el coseno de ese ángulo va a ser un número, digamos, menor que 1, pero positivo. ¿Ok? Ahora, en la situación 2, fíjense, en la cual, digamos, el campo eléctrico es perpendicular, ¿sí?, al vectorcito delta A sub i, ¿sí?, en ese caso, digamos, el coseno va a ser 0. O sea que la contribución al flujo en esos puntos va a ser nula. Y, digamos, tengo la situación 3, en la cual, digamos, el ángulo que forman el campo eléctrico, ¿sí?, y el vector delta A sub i es mayor que 90 grados, y en cuyo caso el producto escalar va a ser negativo. Es decir que cuando yo tengo un campo eléctrico que atraviesa, digamos, una superficie, digamos, cerrada, como esta, digamos, voy a tener contribuciones positivas, ¿sí?, contribuciones negativas y contribuciones nulas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Dependiendo de la orientación relativa entre la superficie y el campo. ¿Ok? Bueno, entonces esta es, digamos, nuestra definición generalizada del flujo para el caso de una superficie arbitraria, ¿sí?, y un campo eléctrico que no es uniforme. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora,
¿para qué quiero hacer esto? Bueno, veamos algún ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, supónganse que yo tengo una carga positiva Q, ¿ok? Y considero el flujo a través de una superficie, digamos, a esta superficie se les llama superficies gaussianas, ¿sí? Ahora van a ver por qué, esférica de radio R, ¿sí? O sea, una esfera centrada en la misma carga, ¿ok? Entonces, claro, en ese caso, digamos, yo sé que el campo sobre cualquier punto de la esfera, ¿sí? Va a valer, bueno, lo que me dice, digamos, la ley de Coulomb dividido, digamos, Q0, la carga de prueba, ¿ok? O sea, el valor del campo, que sería la fuerza que experimentaría una carga de prueba Q0 puesta sobre la esfera, dividida esa carga Q0. Entonces, simplemente el valor del campo, ¿sí? Es la constante, digamos, de Coulomb, la carga Q sobre R cuadrado, que viene de la ley de Coulomb, y ese campo, ¿sí? Siempre tiene, digamos, la dirección de un versor, ¿sí? O sea, de un vector de módulo 1 que arranca en la carga Q y va hacia el punto que yo elegí sobre la superficie, ¿ok? Entonces, el valor del campo sobre los puntos de mi superficie, ¿sí? De radio R sería exactamente esto que, digamos, escribimos acá, ¿sí? Y apuntan siempre en la dirección, digamos, radial, ¿ok? Bueno, por otro lado, en el caso de una esfera, ¿sí? Digamos, el, digamos, el, el vector normal a la superficie también siempre tiene la dirección del radio R, ¿ok? ¿Sí? Y entonces, fíjense, si yo quisiera calcular el flujo, entonces, como esa integral, ¿sí? Esa integral sobre la superficie cerrada del producto escalar entre el campo eléctrico, ¿sí? Y el diferencial, digamos, de área, entonces, fíjense que como tanto E como diferencial A tienen la dirección del versor R, ahí ese producto escalar, digamos, va a ser simplemente el producto de los módulos del campo eléctrico E, el módulo, ¿sí? Del diferencial de A, por coseno de 1, ¿no? Porque, digamos, ambos vectores tienen la misma dirección. Entonces, perdón, coseno de 0, que es 1, ¿ok? Ambos tienen la misma dirección, entonces el ángulo que forman es 0, el coseno vale 1. ¿Ok? Y además, fíjense que como, digamos, el campo eléctrico es el mismo sobre todos los puntos de la superficie, porque todos los puntos están exactamente a la misma distancia, entonces ese módulo del campo eléctrico sale fuera de la integral. ¿Ok? Ahora, la integral del diferencial de área, ¿sí? Sobre la superficie cerrada es simplemente la superficie total. Entonces, esa integral que tiene, simplemente, digamos, ¿qué va a ser? Por un lado, el valor del campo, del módulo del campo, que es, digamos, la constante de Coulomb, por Q sobre R cuadrado. Y por otro lado, la integral del diferencial de superficie, ¿ok? Que es la superficie total. La superficie de una esfera es 4pi R cuadrado, ¿ok? Entonces, fíjense que en este producto, el 1 sobre R cuadrado, que viene del valor del módulo del campo, se cancela con el R cuadrado de la superficie, y entonces, digamos, el flujo es proporcional a la carga, y es independiente del tamaño de la superficie que yo esté considerando. ¿Se dan cuenta? O sea, no importa si yo, digamos, agarro una superficie chiquita o una superficie más grande, digamos, el flujo, ¿sí? Va a ser el mismo, porque es simplemente dependiente de la carga y de las constantes, ¿ok? Lo cual está bien, ¿no? Porque nosotros habíamos definido el flujo como algo proporcional al número de líneas de campo que atravesaban la superficie que yo había elegido. Y
el número de líneas, fíjense, digamos, va a ser el mismo independientemente de que la superficie sea más grande o más chica. ¿Ok? Fíjense también que si en lugar de usar la constante de Coulomb, uso la permitividad, ¿sí? Entonces la expresión del flujo es muy, muy sencilla, ¿sí? Me dice que el flujo, debido a una carga que está en el interior de esta superficie esférica, es simplemente el valor de la carga dividido la permitividad y nada más. ¿De acuerdo? Sí. ¿Se entiende? Sí, profe, yo le hago una consulta. Sí. ¿Qué significa el círculo que está en la integral? Que es una integral de superficie sobre una superficie cerrada. Es simplemente una manera de, digamos, de escribir. ¿Sí? Podría no Ah, bueno. ¿ok? O sea, es simplemente para recordar que es, digamos, es una integral de superficie sobre una superficie cerrada. ¿Ok? Bien, gracias. Bueno. Muy bien. Bueno. Ahora bien, el flujo entonces no depende del radio de la esfera que yo elegí. ¿Ok? En realidad, fíjense que tampoco depende de la forma particular que tenga la superficie, ¿sí? Porque, digamos, el número de líneas de campo está determinado por, digamos, por la ley de Coulomb, y yo dije que las líneas de campo yo dibujaba en forma proporcional a la intensidad del campo, ¿sí? O sea que es proporcional, digamos, a la carga, viene de la carga. Entonces, no importa si yo deformara la superficie en lugar de una esfera, tuviera, no sé, esa papa, ¿sí? O esa, digamos, esa cosa irregular, la cantidad de líneas de campo que atraviesan a cualquiera de esas superficies, S1, S2, S3, es la misma. Entonces, el flujo es el mismo. ¿Ok? Vale decir que el resultado de la carga sobre la permitividad vale para cualquier superficie cerrada, no necesariamente esférica, y, digamos, ni siquiera, digamos, la carga necesita estar centrada, ¿ok? Porque el número de, digamos, el número de líneas de campo que la van a atravesar a la superficie va a ser la misma, ¿ok? Bueno, por supuesto, digamos, si en lugar de estar adentro la carga estuviera afuera, ahí en ese caso, ¿sí? Digamos, el flujo sería nulo. Y esto es fácil de verlo, simplemente, digamos, mirando este dibujo y viendo que en el caso en que la carga está fuera de la superficie, entonces el número de líneas, digamos, que entran es igual al número de líneas que salen, de manera que el número neto, digamos, va a ser 0, ¿ok? Entonces, digamos, esta cantidad flujo parece ser, digamos, bastante interesante, ¿sí? Porque es bastante independiente, ¿sí? De la forma que yo elija, digamos, la superficie con que la calculo, ¿ok? Bueno. O sea, el flujo siempre va a ser, digamos, proporcional a la cantidad de cargas que estén encerradas por la superficie, ¿sí? O sea, la cantidad interna dividido la constante esta epsilon 0. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Y esto es justamente, digamos, lo que nos dice la ley de Gauss. ¿Sí? Okay. Bueno, muy bien. Ahora, ¿para qué me podría servir esto? ¿Sí? ¿O cuál es el interés que hay, digamos, asociado a esta ley de Gauss? ¿Es simplemente una curiosidad? Bueno, fíjense lo siguiente. Supongamos que yo tuviera una esfera construida con un material aislador, ¿sí? De radio A, y que tiene, digamos, una cierta carga Q mayúscula distribuida uniformemente en ella. ¿Ok? Bueno. Y supónganse que yo eligiera, digamos,
como mi superficie para calcular el flujo, como mi superficie gaussiana, entonces una esfera, ¿sí?, centrada en el radio de la esfera aisladora, pero de radio R mayor que A. ¿Ok? Entonces, digamos, la ley de Gauss, ¿qué es lo que me diría? Bueno, macanudo, el flujo a través de esta superficie, digamos, esférica de radio R, ¿sí?, es simplemente, digamos, proporcional a la carga e inversamente proporcional a esta constante epsilon 0. Macanudo, sí. Bueno, ¿y qué? Ahora, fíjense que el campo, digamos, eléctrico que genera mi distribución de cargas, ¿sí?, y en particular el módulo de ese campo eléctrico, digamos, es el mismo sobre todos los puntos de la superficie, ¿sí? Esto acá, digamos, abran los ojos, destápense las orejas. Fíjense que, digamos, no hay ninguna diferencia, ¿sí?, entre un punto que está sobre la esfera, ¿sí?, a la izquierda de la esfera, que uno que está a la derecha, o uno que está arriba respecto de uno que está abajo, ¿sí? La diferencia entre esos puntos es simplemente lo que yo defino como derecha e izquierda y arriba y abajo, ¿ok? Entonces, no hay ninguna razón, ¿sí?, para que el valor del campo sea distinto, ¿sí?, este, sobre los puntos digamos, de la esfera. ¿Ok? No hay nada que individualice, ¿sí?, a un punto de la esfera respecto de otro. ¿Ok? Y entonces, por eso digo que el valor, digamos, que tiene el módulo del campo eléctrico tiene que ser, digamos, constante, tiene que ser el mismo, digamos, por simetría. ¿Ok? No sé si se entiende, digamos, la idea. ¿Ok? Esto va a ser, digamos, es muy importante. Sí, sí, profe, se entiende bien. ¿Ok? O sea, no hay nada que distinga a un punto respecto de los otros. Y entonces el valor del campo, digamos, del módulo del campo, digamos, no puede ser distinto. ¿Sí? De la misma manera, ¿sí?, digamos, la dirección que tiene el campo eléctrico en cualquier punto del espacio tiene que ser la dirección del versor R, o sea, digamos, un versor, digamos, que arranca, ¿sí?, desde el centro de la esfera y va hacia afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de nuevo, por simetría, digamos, no podría tener otra dirección. ¿Sí? O sea, el campo eléctrico no tiene más remedio que apuntar, digamos, en la dirección radial, digamos, como los rayos, digamos, del Sol. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si fuera, digamos, perpendicular en una dirección, ¿por qué esa dirección y no otra? ¿Ok? Entonces, de la misma manera, ¿sí?, por simetría, decimos que el campo, digamos, tiene que tener la dirección del versor R. ¿Ok? Ahora, si tiene la dirección del versor R, fíjense que cuando yo hago, digamos, la integral, ¿sí?, correspondiente al flujo, que ya sé por la ley de Gauss que es igual a la carga total, digamos, en el interior de la esfera sobre la constante epsilon 0, pero cuando ahora yo miro la integral, digo, ok, fíjense, el campo tiene la dirección del versor R y el, digamos, vector diferencial A para una esfera también tiene la dirección del versor R. ¿Ok? Entonces, ese producto escalar se va a reducir a un producto de los módulos, ¿sí?, del campo eléctrico y del diferencial de superficie. Y además, el campo eléctrico es el mismo sobre toda la superficie, ¿ok?, por simetría, y entonces va a salir afuera de la integral. ¿Sí? Ahora, fíjense, entonces, ¿ok?, yo ahora hago la integral sobre la superficie, y eso que me da, y me da la superficie de la esfera, 4πr².
eso tiene que estar multiplicado por el valor, digamos, constante, ¿sí?, del módulo del campo, y eso es igual, digamos, a la carga sobre epsilon 0. Pero entonces, fíjense que esto me está diciendo que el valor del módulo del campo es simplemente Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que, por un lado, pude determinar cuál es el valor del módulo del campo eléctrico, digamos, sin tener que hacer la cuenta explícita, ¿sí? Hacer la cuenta explícita que hubiera sido, y hubiera sido agarrar esa esfera cargada uniformemente y dividirla en pedacitos, supónganse cascarones, digamos, muy finitos, calcular el efecto del campo, digamos, de la distribución de carga esférica, ¿sí?, de ese cascarón esférico sobre un punto, y después integrar sobre muchos cascarones hasta conseguir hacer, digamos, la esfera maciza llena, ¿ok? Y así hubiera llegado a este resultado. Sin embargo, por esta, digamos, utilizando esta ley de Gauss, el concepto del flujo y la simetría, obtengo automáticamente el resultado, prácticamente sin hacer ninguna cuenta, ¿sí? Y entonces esta es la potencia que tiene, digamos, la ley de Gauss, ¿ok?, para calcular campos eléctricos en situaciones en las cuales, digamos, tengo algún tipo de simetría que me permite anticipar cómo va a ser, digamos, el módulo del campo eléctrico y la dirección del campo eléctrico, ¿sí? Fíjense que, en particular, en este caso, ¿sí?, el resultado que obtuvimos para el campo eléctrico es el mismo que hubiéramos tenido para una carga puntual, pero ubicada exactamente en el centro de la esfera, ¿ok? Entonces, por eso, digamos, es que antes habíamos adelantado el hecho de que cuando yo tengo una distribución homogénea de cargas, ¿sí?, o sea, entonces es como si toda la carga estuviera concentrada en el centro de esa esfera, ¿ok?, con carga homogénea. O sea, esa carga, digamos, esa distribución de carga sobre una esfera maciza es como si, digamos, fuera una carga puntual con toda la carga, digamos, concentrada en el centro. ¿Ok? Bueno, entonces acá tenemos digamos, un ejemplo de lo que es utilizar la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico, ¿sí? Fíjense que yo también, digamos, podría haber elegido una superficie de Gauss, ¿sí?, con un radio menor, ¿sí?, al radio de la esfera, o sea, con un R menor que A. ¿Ok? En ese caso, ¿sí?, la ley de Gauss me, digamos, hubiera dicho que el flujo, ¿sí?, a través de esa superficie más chica de radio R, digamos, es solo proporcional a la carga que queda encerrada dentro de mi superficie de radio R. ¿Ok? Sí, porque a la ley de Gauss solo le interesaba la carga que estaba en el interior de la superficie. ¿Ok? Ahora, la carga en el interior, fíjense, es la densidad de carga por el volumen, ¿sí?, que tiene la esfera, una esfera de radio R. ¿Ok? Ahora, la densidad, ¿sí?, es la carga total dividido el volumen total. O sea, Q mayúscula sobre B sub A. ¿Ok? Digamos. Y eso es lo que yo tengo que multiplicar por B sub R. Ahora, el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cuadrado. Entonces, simplemente escribo, ¿sí?, el volumen B sub R dividido el volumen B sub A. Ahí se me cancelan las constantes y me queda exclusivamente el cociente entre R cubo sobre A cubo, ¿sí? Entonces, la cantidad de carga que yo tengo dentro de esta, digamos, esfera, ¿sí?, de radio R es esto que está escrito acá. ¿De acuerdo? Y entonces, digamos, el flujo, ¿sí?, a través de la esfera, ¿sí?, de radio R, digamos, va a ser esto otro.
O sea, va a ser la carga que quedó encerrada dividido la constante epsilon 0. ¿Ok? Muy bien. Ahora de nuevo, fíjense que yo puedo hacer las mismas consideraciones, ¿sí? El valor del módulo del campo sobre la esfera, ¿sí? Digamos, va a ser constante, porque no tiene razón, ¿sí?, para ser distinto en un punto que en otro punto, ¿sí? ¿Ok? Entonces, y además, digamos, la única dirección que tengo, digamos, definida es la dirección radial, ¿ok? Entonces, la integral, ¿sí?, la voy a reducir, digamos, el producto escalar va a ser un producto de módulos, ¿sí? El campo eléctrico, de nuevo, es constante, sale fuera de la integral, y de la integral lo único que me queda es la integral del área, que es el área de mi superficie de Gauss, 4pi r cuadrado. Eso es igual, digamos, a la carga que yo tenía, digamos, dentro de mi superficie de Gauss sobre la constante epsilon 0, y entonces con eso determino cuánto es el valor del campo. Fíjense que ahora, ¿sí?, digamos, cuando yo estoy entonces dentro de, digamos, de una esfera cargada uniformemente, el valor, ¿sí?, del campo eléctrico, digamos, ya no va a ser, digamos, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿sí?, al centro, como era afuera, sino que ahora me aparece digamos, una dependencia lineal. Ahora es, digamos, el campo aumenta linealmente, es decir, para r igual a 0 el campo es 0, y luego, digamos, va aumentando, digamos, linealmente, o sea, proporcional, digamos, en forma proporcional al radio, ¿sí?, tal que si yo grafico el valor del módulo del campo, ¿sí?, en función de R, digamos, mientras estoy dentro de la esfera, va a crecer linealmente, y una vez que llegué a la, digamos, a la superficie de la esfera, ¿sí?, de la esfera cargada, a partir de allí, el valor del campo va, digamos, disminuir sobre, digamos, como 1 sobre R cuadrado, ¿ok? Como si toda la carga estuviera concentrada en el centro, ¿ok? Bueno, ¿se entendió? Sí. Bueno, muy bien. Sí, profe, se entendió. Fíjense, digamos, uno se podía preguntar, bueno, pero ¿qué pasa si fuera hueca? O sea, si yo tuviera una distribución de carga, digamos, una distribución de carga, ¿sí?, digamos, de forma esférica, pero con un agujero en el centro. Entonces, claro, si yo ahora, digamos, aplico una superficie gaussiana, ¿sí?, y la superficie gaussiana es mayor que el radio de la esfera, o sea, si yo estoy del lado de afuera, ¿qué es lo que voy a ver? Y voy a tener, digamos, un flujo, ¿sí?, y un campo que es equivalente a que la carga estuviera toda concentrada en el centro, ¿ok? Ahora, si yo, digamos, utilizo una superficie gaussiana, digamos, de radio menor a la de digamos, especie de cascarón, ahí digamos, ¿cómo que se llama? La carga que está encerrando mi superficie gaussiana es 0. Y entonces, en ese punto, el flujo va a ser 0. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Bueno, ahora, por supuesto, esta idea de usar la simetría no solo la puedo usar, digamos, para distribuciones esféricas, sino que puedo, digamos, utilizarla para cualquier distribución que tenga algún tipo de simetría. Por ejemplo, podríamos volver a considerar, digamos, el caso de una distribución lineal de carga, o sea, una especie de hilo o un alambre que, supónganse, tiene una carga, ¿sí?, que está cargado, ¿sí? Entonces, imagínense que yo, como superficie gaussiana, eligiera un cilindro, ¿sí?, cuyo eje coincidiera con el de la distribución lineal de carga y tuviera un cierto radio R. ¿Ok? Bueno, de nuevo, fíjense que
digamos, el campo eléctrico, de nuevo, por simetría, digamos, no tiene más remedio que apuntar en la dirección radial, ¿ok? Si, digamos, la distribución de carga, el alambre, ¿sí?, es infinito, ¿sí? No hay ninguna dirección, digamos, privilegiada, otra que la dirección radial, ¿ok? Y sobre, digamos, sobre el cilindro, ¿sí?, digamos, el valor del campo, del módulo del campo, tiene que ser constante, ¿ok? Muy bien. Entonces, digamos, el flujo depende solo de la cantidad de carga que está encerrada dentro de mi superficie gaussiana, ¿ok? Y eso, digamos, y como además el campo tiene la dirección, digamos, del radio y sobre, digamos, ¿cómo se llama? Sobre la superficie del cilindro es constante, me va a salir fuera, digamos, de mi integral, ¿ok? La carga, ¿sí?, que está dentro de la superficie gaussiana, fíjense, va a ser proporcional a la densidad lineal de carga lambda por, digamos, L, la altura del cilindro, ¿ok? Y entonces, y bueno, y por supuesto, siempre, digamos, la dirección del campo, ¿sí?, visto desde arriba, imagínense que yo mirara desde arriba, la dirección del campo siempre es en la dirección radial, ¿ok? Entonces, la superficie del cilindro es simplemente el producto del área que tiene la tapa del cilindro, ¿sí?, 2pi por R por L. Y entonces de ahí puedo despejar cuánto es el valor, ¿sí?, del campo, digamos, eléctrico a una distancia R del hilo cargado y, digamos, me queda que es simplemente proporcional a la densidad lineal de carga e inversamente proporcional a la distancia, a R. ¿Ok? Bueno, fíjense que, digamos, este resultado, digamos, se me cancela la dependencia en L, ¿ok? Y entonces hubiera sido el mismo independientemente de que yo hubiera agarrado un cilindro, digamos, más largo o más corto, ¿sí? Pero sí, en este caso, depende de R, o sea, depende de qué tan cerca yo estoy del cilindro, o sea, del, sí, exactamente. ¿Qué tan cerca estoy, perdón, de la distribución lineal de cargas? ¿Ok? Muy bien. Otro ejemplo que yo podría considerar es, digamos, una distribución de cargas, ¿sí?, sobre un plano, ¿sí?, también infinito, o sea, tan, digamos, tan grande como yo quisiera. En ese caso, fíjense que yo podría agarrar y definir una superficie gaussiana, ¿sí?, en forma de cilindro, ¿sí?, perpendicular digamos, al plano, y entonces, digamos, en ese caso, yo diría que el flujo a través de todas las caras del cilindro es, como me dice la ley de Gauss, proporcional a la cantidad de carga, ¿sí?, encerrada dentro del cilindro sobre la constante epsilon 0. Fíjense que de nuevo, por simetría, ¿sí?, yo voy a tener flujo, ¿sí?, sobre las tapas del cilindro, pero no voy a tener flujo sobre las caras del cilindro, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta distribución de carga infinita, digamos, me genera un campo que tiene dirección perpendicular, ¿sí?, ¿cómo que se llama?, al plano, y entonces, digamos, las contribuciones que vendrían de los lados del cilindro son cero, porque
el vector diferencial de A es perpendicular a la dirección del campo. ¿Ok? Bueno, entonces, de nuevo, ¿sí? El campo sobre las tapas, ¿sí? es constante, ¿sí? Sale fuera de la integral, ¿sí? Y tiene la misma dirección del diferencial de A, entonces se reduce el producto escalar, ¿sí? Y la cantidad de carga que yo tengo encerrada va a ser simplemente, proporcional a la distribución superficial de carga sigma multiplicada por el área, ¿ok? A de las tapas del cilindro, ¿ok? Fíjense que, en la integral del área solo me va a entrar, el área, donde el producto de E por A, ¿sí? De E por diferencial de A es distinto de 0, o sea, solamente me va a entrar, el área correspondiente a las tapas del cilindro, y entonces, en ese caso obtengo el valor para el campo eléctrico, que es la distribución superficial de carga sobre 2 epsilon 0. Y este es exactamente, el mismo resultado que habíamos obtenido, en la clase pasada, en el caso de un disco infinito. ¿Ok? ¿Sí? Pero no tuvimos que hacer, toda esa discusión de, primero calcular un anillo, luego hacer, integrar muchos anillos hasta obtener, la superficie, sino que sale, en forma prácticamente automática, aprovechando estas consideraciones de simetría, o sea, anticipando, la forma que tendría que tener, el campo eléctrico a partir de la forma particular que tiene la distribución de cargas. ¿Ok? Bueno, ¿estamos hasta aquí? Estamos. Bueno. Una cosa que es interesante, ¿sí? Para aplicar, estas ideas de flujo y de ley de Gauss, son los conductores. ¿Se acuerdan? Los conductores eran, eran materiales donde las cargas podían moverse, ¿sí? Podían moverse libremente, a diferencia de los aisladores, donde las cargas estaban fijas, ¿sí? Bueno, ahora, cuando yo pongo un conductor en presencia de un campo eléctrico, entonces las cargas que están en el interior de ese conductor se van a mover, ¿sí? Se van a mover en función de cómo sea el campo eléctrico, ¿ok? ¿De acuerdo? Porque el campo eléctrico es simplemente, una medida de la fuerza que experimentaría una carga en esa región del espacio. Entonces, las cargas del conductor se mueven y se acomodan en función del campo eléctrico, ¿sí? Ahora, como consecuencia de esto, ¿sí? Cuando yo tengo un conductor, ¿sí? Y lo pongo en presencia de un campo eléctrico, ¿sí? Lo primero que voy a observar es que el campo eléctrico es nulo en el interior del conductor, ¿sí? Imagínense que yo tuviera una varilla conductora, ¿sí? Que tiene cargas positivas y negativas. Ahora, cuando yo, pongo esa varilla en una región del espacio donde hay un campo eléctrico, ¿sí? Ese campo eléctrico va a hacer que, las cargas positivas, se muevan en la dirección del campo eléctrico y las cargas negativas se muevan en la dirección contraria. Entonces, en el conductor, fíjense que las cargas se van a, ubicar, ¿sí? Sobre las superficies del conductor, ¿sí? Lo más a la derecha posible las cargas positivas y lo más a la izquierda posible las cargas negativas, ¿sí? Tal que, esta
polarización, esta reubicación de las cargas, hace que se anule el campo en el interior del, digamos, del conductor, ¿sí? Si no fuera nulo el campo, entonces las cargas se acelerarían y entonces no estaría en equilibrio, ¿sí? Por eso decimos que cuando nosotros tenemos un conductor en equilibrio electrostático, ¿sí? Entonces el campo eléctrico se anula en su interior, ¿sí? Esta es la primera, digamos, la primera observación, ¿sí? Fíjense que esto, digamos, también lo podría pensar en términos de la ley de Gauss, ¿sí? Imagínense que yo hiciera una, digamos, considerara una superficie de Gauss en el interior del conductor, ¿sí? Entonces, esa superficie de Gauss, ¿sí? ¿Ok? Paralela a la barra, pero interior, no encierra ninguna carga. Y entonces eso me dice que el flujo, digamos, es cero. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora, si el conductor, la segunda observación que podemos hacer es que si el conductor aislado tiene carga neta, o sea, el conductor, digamos, ¿se acuerdan? El proceso de inducción, ¿sí? Había sido despojado de las cargas negativas y solo le quedaron las cargas positivas. ¿Sí? Esta carga neta se va a distribuir exclusivamente en la superficie, ¿sí? De nuevo, acá lo que estamos diciendo es que, digamos, en el interior del conductor, digamos, el campo, digamos, por lo que decíamos antes, el campo eléctrico es nulo y entonces tampoco puede haber cargas, ¿ok? Bueno, la tercera observación es que siempre el campo eléctrico, ¿sí? Es perpendicular a la superficie del conductor, ¿sí? ¿Ok? Y proporcional a la distribución de cargas sobre la constante epsilon cero. Esto de nuevo, ¿sí? Digamos, lo podemos pensar de la siguiente manera. Si el campo no tuviera la dirección perpendicular a la superficie, entonces tendría, digamos, una componente en la dirección paralela a la superficie. Pero entonces ese campo aceleraría las cargas, ¿sí? Y entonces no estaría en equilibrio. Vale decir que cuando está en equilibrio, ¿sí? La dirección del campo eléctrico es necesariamente perpendicular, ¿sí? Y eso, por ejemplo, simplemente lo podemos considerar aplicando de nuevo, digamos, la ley de Gauss sobre un cachito de superficie. O sea, perdón, o sea, considerando una superficie de Gauss cilíndrica, ¿sí? Tal que el cilindro es perpendicular a la superficie. ¿Ok? La última observación, que por ahora no vamos a demostrar, vamos a discutir más adelante, ¿sí? Tomémosla como una observación, ¿sí? Un hecho observado, después vamos a entender por qué, es que si el conductor es irregular, ¿sí? La carga superficial es mayor cuanto menor sea el radio de curvatura, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la carga se va a concentrar, ¿sí? Donde la superficie sea más puntuda, ¿sí? O más aguda, ¿sí? Y esto, digamos, tiene, digamos, relación, por ejemplo, con el hecho de que los rayos, ¿sí? Que se producen en una tormenta tienen una preferencia, ¿sí? A caer en las cosas, digamos que sobresalen a la superficie de la Tierra y que son más agudas. ¿Esto por qué es? Porque, digamos, justamente podríamos pensar que digamos, en las cosas agudas, ¿sí? Como un árbol o digamos, una torre, ¿sí? O mismo, digamos, un pararrayos, ¿sí? Que es una vara metálica, ¿sí? Que termina en punta. Ahí, en esas superficies, digamos, que tienen un radio de curvatura menor,
se concentran la mayor, digamos, parte de las cargas, y entonces los rayos, justamente que son descargas eléctricas de cargas que están acumuladas en la nube, ¿sí?, tienden a caer en ellos y no digamos, en la parte, digamos, en la superficie lisa, ¿sí?, de la Tierra. ¿Ok? Bueno, más adelante vamos a ver la razón por la cual, digamos, las cargas se acumulan, ¿sí?, en los lugares donde el radio de curvatura es menor. ¿Ok? Bueno, muy bien. En lo que queda de clase, ¿sí?, vamos a introducir el segundo concepto, ¿sí?, de esta clase, que es el concepto de potencial eléctrico. ¿Sí? A ver. La fuerza electrostática, la fuerza de Coulomb, ¿sí?, es fácil ver que es una fuerza conservativa. ¿Se acuerdan? Las fuerzas conservativas eran aquellas, digamos, cuyo trabajo solo dependía, digamos, de la posición inicial y la posición final, ¿sí? O sea, la posición inicial de la que arrancaba, digamos, y la posición final a la que se llegaba, ¿sí?, y no dependían, digamos, del camino realizado para llegar de un punto a otro, ¿sí? O dicho de otra manera, digamos, las fuerzas conservativas, digamos, cuando uno, digamos, hacía una trayectoria cerrada, el trabajo realizado por la fuerza conservativa era nula, ¿sí? Ejemplos de la fuerza conservativa era, por ejemplo, digamos, la fuerza gravitatoria, ¿ok?, que, digamos, no importaba cómo llegara yo desde un punto a otro, ¿sí?, el trabajo exclusivamente dependía de la posición inicial y la posición final, ¿sí? Bueno, ahora, fíjense, la fuerza que actúa sobre una carga eléctrica, ¿sí?, también realiza trabajo cuando esa carga experimenta un desplazamiento, ¿sí? El trabajo realizado por la fuerza electrostática sería simplemente el producto escalar, ¿sí?, de la fuerza por, digamos, escalarmente el vector de desplazamiento, ¿sí? Ahora, la fuerza electrostática nosotros la podemos escribir en términos de la carga y el campo eléctrico, E. Entonces, fíjense que yo puedo entonces hablar, si quieren, del trabajo realizado por el campo eléctrico, ¿sí? O sea, el trabajo realizado por el campo eléctrico vendría a ser el trabajo realizado por, digamos, la fuerza electrostática que actuaría sobre una carga de prueba Q. ¿De acuerdo? Bueno, ahora bien, cuando la fuerza electrostática realiza trabajo sobre una carga, ¿sí?, en general se reduce la energía potencial, digamos, del sistema campo-carga. Es decir, cuando, supónganse, el campo eléctrico acelera a la carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, el campo eléctrico determina una fuerza y esa fuerza, digamos, acelera la carga, entonces el sistema pierde energía potencial. ¿Ok? Por supuesto, si un agente externo realiza trabajo sobre la carga, ¿sí?, oponiéndose a, digamos, la fuerza electrostática, entonces ahí digamos, la energía potencial, digamos, del sistema aumentaría, debido a que el agente externo está haciendo trabajo sobre la carga. Pero en general, cuando el trabajo lo realiza, digamos, el campo eléctrico, entonces la variación de la energía potencial va a ser menos el trabajo realizado por el campo eléctrico, ¿ok? Como está escrito acá. Entonces, yo podría decir, la diferencia entre la energía digamos, de la energía potencial
entre dos puntos va a ser, digamos, la suma de los, digamos, el trabajo, del trabajo infinitesimal, digamos, correspondiente a desplazamientos infinitesimales del campo eléctrico. Y entonces, integrando la expresión anterior, ¿sí?, yo obtendría la suma del trabajo realizado por, digamos, el campo eléctrico, y eso sería la diferencia de energía potencial entre dos puntos. ¿Ok? Fíjense que como la fuerza electrostática es una fuerza conservativa, la diferencia en la energía potencial entre dos puntos no depende del camino, sino que solo depende de la posición inicial y la posición final. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a definir el potencial eléctrico, ¿sí?, como la energía potencial, U, ¿sí?, por unidad de carga. ¿Ok? Entonces, definimos el potencial eléctrico B, ¿sí?, como la energía potencial U, de la que hablábamos recién, dividido, digamos, la carga. ¿Ok? O sea, por unidad de carga. ¿Ok? Fíjense que si nosotros, digamos, dividimos la energía potencial, o la diferencia de energía potencial, ¿sí?, por la carga, entonces lo que obtenemos es una diferencia de potencial, ¿sí? Y vamos a decir entonces que la diferencia de potencial entre dos puntos A y B, digamos, es menos la integral entre A y B de, digamos, el campo eléctrico e escalarmente el desplazamiento. ¿Ok? Muy bien. Esta diferencia de potencial yo la podría pensar como el trabajo por unidad de carga que debería ser un agente externo para llevar, ¿sí?, la carga desde A hasta B, ¿sí?, moviéndose con aceleración constante. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso es lo que nosotros vamos a definir como potencial eléctrico y como diferencia de potencial. ¿Ok? Fíjense que, como en el caso del potencial gravitatorio, ¿sí?, digamos, el valor absoluto del potencial no tenía importancia, sino lo que tenía importancia era, digamos, la diferencia, ¿sí?, del potencial entre dos puntos. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Yo podía, digamos, definir el cero de la energía potencial donde yo quisiera, ¿sí? Digamos, era una cosa arbitraria. ¿Por qué? Porque cualquier cosa medible, ¿sí?, iba a ser siempre expresada en términos de diferencias de potencial entre dos puntos. Cuando yo, digamos, reduzco mi altura, ¿sí?, reduzco entonces, por ejemplo, mi energía potencial debido al campo gravitatorio, ¿sí? Pero no importa cuál era el valor absoluto, sino que la, la velocidad que yo voy a adquirir, ¿sí?, es simplemente, digamos, va a ser función de la diferencia entre la energía potencial en el punto inicial y el punto final. ¿Ok? Entonces, digamos, uno en principio podría decidir, ¿sí?, que, digamos, yo elegir que el valor cero del potencial fuera en cualquier punto particular del espacio. Un punto que resulta muy útil, ¿sí?, para asociar al cero del potencial es el infinito, o sea, un punto que esté infinitamente alejado, ¿sí?, de, digamos, de las cargas eléctricas. Entonces, en general, ¿sí?, uno elige, ¿sí?, como el valor del potencial en el infinito igual a cero, de tal manera que el potencial, ¿sí?, en un punto particular P, digamos, me quedaría expresado, según, digamos, nuestra definición de potencial, o nuestra definición de diferencia de potencial,
como menos la integral entre infinito y p de E diferencial S. ¿Ok? Bueno, fíjense que la unidad en que vamos, digamos, a medir las diferencias de potencial, ¿sí?, van a ser los volts, que, digamos, justamente por la definición de potencial, tiene unidades de energía, joule, ¿sí?, dividido la carga, coulomb. Entonces, un volt es un joule dividido a un coulomb, ¿ok? Nuestra unidad de carga. Fíjense que, digamos, el campo eléctrico nosotros lo definíamos como fuerza sobre, digamos, por unidad de carga, ¿sí? La fuerza la medimos en Newton, la carga la medimos en Coulomb, entonces las unidades del campo eléctrico, digamos, podrían ser Newton sobre Coulomb, ¿ok? Ahora bien, el Newton, ¿sí?, yo lo puedo escribir como un joule sobre metro, ¿sí?, porque el joule es unidad de, digamos, de trabajo o de energía, que es fuerza por distancia. Entonces, el joule sobre metro es un newton. Y entonces, fíjense que si yo escribo esto de esta manera, como joule sobre coulomb dijimos que era un volt, entonces puedo escribir, ¿sí?, el potencial, ¿sí?, o puedo expresar mi potencial en volts sobre metro, ¿ok? ¿De acuerdo? En unidades de potencial sobre distancia, ¿ok? Bueno, esto es un poquito más, digamos, más confuso, pero bueno, hay que pensarlo despacito, ¿sí?, y volver. No sé si quieren que vaya de vuelta sobre esto o se entendió. Están Sí, completamente creo que se entendió bien, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí. Bien. Bueno. Supónganse que nosotros tenemos un campo uniforme, E, ¿sí?, que apunta hacia abajo, ¿sí? Y tenemos una carga Q, ¿sí?, que se desplaza entre un punto A y un punto B, ¿ok?, como muestra en la figura. Entonces, yo podría decir que la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A es, por nuestra definición de potencial, menos la integral, ¿sí?, entre A y B del valor del campo por, digamos, escalarmente el diferencial de desplazamiento, ¿sí? Ahora, fíjense, en este caso, ¿sí?, el campo, ¿sí?, digamos, es uniforme, es constante, vale E, ¿sí?, y tiene la misma dirección que el desplazamiento entre A y B, ¿ok? Entonces, en ese producto escalar, digamos, voy a tener el producto de los módulos, ¿sí?, del módulo de E por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo, que es simplemente, digamos, coseno de 0, que es 1, y entonces la integral se me reduciría a la integral del módulo de E por diferencial de S, pero E es constante, y la integral del diferencial de S entre A y B, fíjense que es simplemente la distancia D recorrida. Entonces, la diferencia de potencial, ¿sí?, digamos, la diferencia de potencial va a ser simplemente menos E por D, ¿ok? Esto sería simplemente de la definición de potencial y de diferencia de potencial que nosotros acabamos de introducir. Ahora, fíjense que, digamos, que en este caso, digamos, la diferencia,
B sub B menos B sub A es negativa. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que B sub B es más chico que B sub A. O sea que el potencial en A, B sub A, era mayor que el potencial en B. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, de acá concluimos que, de alguna manera, las líneas de campo apuntan hacia donde decrece el potencial. ¿De acuerdo? O sea, las líneas de campo que apuntan hacia abajo, ¿sí?, me llevan a valores de potencial cada vez menores. ¿Ok? Si yo, digamos, considerara una carga Q0, ¿sí?, entonces la energía potencial, ¿sí?, sería el producto de la carga por, digamos, la diferencia de potencial eléctrico. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces, la variación de la energía potencial, ¿sí?, digamos, cuando yo voy de A a B, es negativa. ¿Ok? Por supuesto, eso es así si Q es mayor que 0. O sea, si Q es mayor que 0, entonces esa diferencia de energía potencial va a ser negativa. ¿Ok? Y entonces, cuando yo paso de A hacia B, tengo menos energía potencial. O sea, pierdo energía potencial. ¿Sí? ¿Eso es por qué? Porque la fuerza, digamos, la fuerza asociada al campo electrostático, para una carga positiva, digamos, tendría la dirección del campo. ¿Ok? Y entonces el trabajo sería positivo. Entonces, como cuando voy desde A hacia B, la fuerza electrostática hace un trabajo positivo, entonces por eso me disminuye la energía potencial. ¿Ok? Que es exactamente análogo a la situación en la cual yo, por ejemplo, tuviera un campo gravitatorio, ¿sí?, hacia abajo, y una pelota cayera, ¿sí?, debido a la acción de la gravedad, digamos, desde A hacia B. ¿Sí? Claro, la energía potencial del sistema disminuye. ¿Ok? Por supuesto, la pelota se acelera. ¿Por qué? Porque el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria, digamos, le aumenta su velocidad al caer, pero la energía potencial disminuye. De la misma manera, ¿sí?, yo tengo que pensar que cuando tengo una carga positiva, ¿sí?, y un campo eléctrico que apunta hacia abajo, cuando la carga va en la dirección del campo eléctrico, ¿sí?, digamos, mi configuración pierde energía potencial. ¿Por qué? Porque la carga, en este caso, adquirió energía cinética. ¿Se entiende? ¿De acuerdo? No sé si se entendió esto. Bueno. Sí, profe, se entendió bien. Bueno, por supuesto, si la carga fuera negativa, ¿sí?, entonces, para una carga negativa, ¿sí?, las cosas hubieran sido exactamente al revés. Para una carga negativa, ¿sí?, cuando, digamos, se mueve en la dirección del campo, ¿sí?, digamos, le pasa al revés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fuerza, digamos, electrostática, ¿sí?, apunta en la dirección contraria. Y entonces el trabajo que está haciendo la fuerza electrostática es negativo. Y eso quiere decir que aumenta, digamos, aumenta su energía potencial. ¿Ok? Para una carga negativa, ¿sí?, ir
en la dirección del campo sería, digamos, equivalente a una masa, digamos, subir, ¿sí?, en contra de la dirección del, digamos, del campo gravitatorio. ¿Ok? Bueno. Fíjense que en el caso de la carga positiva, cuando yo la suelto, ¿sí?, en el punto A, la fuerza electrostática la llevaría en la dirección del campo. Y entonces, por eso, ir desde A hasta B haría que perdiera energía potencial. En cambio, para una carga negativa, si yo la soltara, la carga querría ir, digamos, todavía más arriba, en contra de la dirección del campo. Y entonces cuando yo la llevo de A hacia B, ¿sí?, va en contra de donde querría, digamos, ir la carga. ¿Ok? Y entonces por eso aumenta su energía potencial. ¿Ok? Bueno. Fíjense que si yo tengo un desplazamiento que en lugar de ser en la dirección del campo eléctrico, tuviera una dirección distinta, como en la figura de abajo, entonces, en ese caso, ¿sí?, ¿qué es lo que ocurriría? La diferencia de potencial entre A y B estaría dada por menos la integral del producto escalar de E por el desplazamiento diferencial de S. Ahora, en ese producto escalar, ¿sí?, si bien el campo es constante, ¿sí?, digamos, el desplazamiento, digamos, no tiene la dirección del campo. ¿Ok? El desplazamiento tiene, digamos, una dirección que forma un cierto ángulo θ, ¿sí?, con la dirección del campo. ¿Ok? Entonces, fíjense que el campo es constante, sale fuera de la integral, pero me queda expresado como un producto escalar. ¿Sí? Y el desplazamiento entre A y B va a ser, digamos, la integral del desplazamiento entre A y B simplemente va a ser la longitud del desplazamiento SAB, que es un vector que está, digamos, formando un cierto ángulo con el campo eléctrico. ¿Sí? Ahora bien, cuando uno, digamos, calcula, ¿sí?, ese producto escalar de E por SAB, ¿qué es lo que va a seleccionar? Va a seleccionar el módulo de E, el módulo de S del vector SAB por el coseno del ángulo. ¿Sí? Pero, digamos, ese número que va a dar va a ser exactamente igual a que yo hubiera hecho el producto, ¿sí?, entre el campo E y la componente del desplazamiento en la dirección del campo. Esa es precisamente la definición de producto escalar. Vale decir, ¿sí?, que la diferencia de potencial entre, digamos, el punto A y B, ¿sí?, va a ser la misma, ¿sí?, que si yo hubiera hecho el desplazamiento entre A y C. ¿Ok? Entonces, eso lo que me está diciendo es que tanto el punto B como el punto C están al mismo potencial. ¿Ok? Porque los dos tienen la misma, digamos, tienen la misma diferencia de potencial respecto de A. ¿Ok? ¿Sí? Esto es muy importante porque lo que me dice es que las líneas que son perpendiculares, ¿sí?, a las líneas de campo eléctrico están al mismo potencial. ¿Ok? Recuerden esto. ¿Sí? Otra manera de decir es que las líneas, digamos, que están en planos perpendiculares al campo eléctrico son equipotenciales, están al mismo potencial. ¿Ok? Bueno, supongamos que tenemos un par digamos, de placas cargadas, ¿sí?, que me generan un campo, digamos, un campo eléctrico E uniforme, ¿sí?, en el interior de las placas. ¿Sí? Y que yo pusiera una partícula, ¿sí?, con una velocidad v sub a igual a 0. O sea, si yo liberara una partícula, digamos, entre medio de esas placas cargadas, ¿sí?
¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, sin hacer ninguna cuenta, ¿sí? Ya me puedo imaginar que, digamos, esa partícula cargada positivamente, supongamos que es un protón, ¿sí? Se repele, ¿sí? Contra, digamos, las cargas positivas que están en la placa de la izquierda y, digamos, es atraída por las cargas negativas que están a la derecha, ¿ok? Y entonces, como producto, ¿sí? De esa fuerza, ¿sí? De repulsión con las cargas de la izquierda y de atracción con las cargas de la derecha, se va a acelerar hacia la derecha. ¿Ok? Ahora bien, supónganse que, digamos, el valor del campo, expresado en volts sobre metro, ¿sí? Vale, no sé, 8 por 10 a la 4. ¿Ok? Y que, digamos, la distancia que recorre desde el momento en que yo la suelto hasta el momento B en que la vuelvo a mirar es medio metro. ¿Ok? Entonces, la diferencia de potencial entre el punto A inicial y el punto B final, digamos, dijimos que para el caso de un campo homogéneo, digamos, constante, es simplemente menos el producto del campo por el desplazamiento, ¿sí? Y entonces, bueno, valdrá algo, ¿sí? Digamos, una cantidad en volts, ¿sí? Bueno, ahora, la diferencia de energía potencial, ¿sí? Es el producto de la carga por la diferencia de potencial, digamos, electrostático, delta V. ¿Ok? Y entonces es simplemente multiplicar el valor de la diferencia de potencial por el valor de la carga, ¿sí? Y entonces esa es, digamos, la diferencia de energía potencial, ¿ok? Entre las dos configuraciones, ¿sí? Ahora, fíjense, en este caso, digamos, como, como la acción del campo acelera, ¿sí? A la partícula, entonces el sistema pierde energía potencial que se convierte en energía cinética, en energía de movimiento. ¿Ok? Ahora, esta situación es justamente, digamos, uno la podría construir, ¿sí? Aplicándole una batería a un par de placas paralelas, ¿sí? Una batería, una pila, una batería de auto, como en el dibujo, una pila, ¿sí? En general es un dispositivo que lo que hace es establecer una diferencia de potencial entre, digamos, los bornes de la batería o cualquier conductor que yo conecte a los bornes de la batería, ¿sí? Entonces, cuando, digamos, nosotros decimos que tenemos una batería de 12 volts, ¿sí? Lo que quiere decir es que es un dispositivo que establece una diferencia de potencial, ¿sí? De 12 volts entre, digamos, entre las, digamos, por ejemplo, un par de placas que yo conectara, ¿ok? Y entonces, si yo entre esas placas liberara una carga positiva, esa carga positiva, ¿sí? Iría, digamos, digamos, en dirección hacia la placa negativa, y adquiriría una velocidad que está determinada por esa diferencia de potencial. ¿Ok? Justamente es el principio de funcionamiento del experimento de Millikan, ¿sí? El experimento de Millikan, ¿se acuerda? Era aquel, digamos, que había demostrado que, digamos, la carga eléctrica en la naturaleza estaba cuantizada, o sea que, digamos, uno no podía encontrar, digamos, cargas arbitrariamente chicas, sino que las cargas siempre era, digamos, un múltiplo entero de la carga justamente que tenía, digamos, los electrones que había encontrado Thomson. En el experimento, digamos, de Millikan, ¿sí? Lo que hacía básicamente era
pulverizar unas gotitas de aceite muy, muy finas, ¿sí? Y estudiar cómo se comportaban, digamos, cuando le aplicaba una diferencia de potencial entre, digamos, las placas y las observaba, ¿sí? Directamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Digamos, cuando no había una diferencia de potencial entre las placas, ¿sí? Digamos, sobre las gotitas de aceite solamente actuaba la fuerza peso, ¿sí? Hacia abajo, ¿sí? Que aceleraba, digamos, las gotitas, ¿sí? Y también actuaba, digamos, la fuerza de rozamiento de la gotita con el aire, que de alguna manera la frenaba. La fuerza de rozamiento con el aire es proporcional a la velocidad, es decir, que es una fuerza que va, digamos, en contra del movimiento y que es tanto más grande cuanto mayor es la velocidad. Entonces, fíjense, por acción de la gravedad, ¿sí? La gotita se acelera hacia abajo, va adquiriendo velocidad, ¿sí? Si no hubiera rozamiento, digamos, se iría acelerando indefinidamente hasta que, digamos, llega al piso o choca con, digamos, la placa de abajo. Como hay rozamiento, ¿sí? La fuerza de rozamiento va aumentando y llega un momento, ¿sí? En que la fuerza de rozamiento es tan grande que cancela a la fuerza de gravedad. Y a partir de ese momento, entonces la gotita cae con velocidad constante. ¿Ok? Digamos. Entonces, la idea es que uno puede observar que las gotitas se aceleran hasta que llegan a una, digamos, a una velocidad y a partir de ese momento caen con velocidad constante. Entonces, uno puede medir esa velocidad, ¿sí? Puede medir esa velocidad y sabe que para esa velocidad, para esa gotita, ¿sí? La fuerza de rozamiento con el aire es exactamente igual a la fuerza peso, ¿ok? De la gotita. Por otro lado, cuando uno aplica una diferencia de potencial entre las dos placas, ¿sí? ¿Sí? Supónganse que las gotitas estuvieran cargadas negativamente y la placa de arriba positivamente, entonces, digamos, la fuerza electrostática tendería a hacer, digamos, ir hacia arriba a la gotita, mientras que la fuerza gravitatoria tendería a hacerla ir para abajo. ¿Ok? Ahora bien, si la diferencia de potencial es suficientemente fuerte, ¿sí? Entonces le gana a la fuerza peso y, digamos, la hace ir para arriba. Ahora, yo sé que cuando la gotita, ¿sí? Vaya a la velocidad que medí antes, ¿sí? V, en el caso en que no tenía el campo eléctrico, yo sé que para esa velocidad, ¿sí? Digamos, la fuerza de rozamiento con el aire va a ser exactamente igual a la fuerza peso. ¿Ok? Entonces yo lo que puedo hacer es, para una gotita, primero medir a qué velocidad la fuerza de rozamiento es igual al peso. ¿Sí? Y luego aplicar un campo eléctrico, ¿sí? Y hacer, digamos, aumentar el campo eléctrico hasta que la gotita adquiera esa misma velocidad, pero en dirección contraria. Entonces, en ese caso, yo sé que, digamos, voy a tener equilibrada, ¿sí? La fuerza electrostática, que es el producto del campo, ¿sí? Por la carga, con 2 veces el peso. ¿Ok? Y entonces, de esa manera, digamos, como yo puedo medir cuál es la diferencia de potencial, ¿ok? Entonces, o puedo calcular cuál es la diferencia de potencial, con eso lo que estoy determinando es la carga, o la relación entre la masa y la carga. ¿Sí? Bueno, justamente lo que Millikan encontró era que estudiando distintas gotitas, ¿sí? La cantidad de carga, ¿sí? Que él medía, ¿sí?
era siempre, digamos, un múltiplo entero de una carga mínima, ¿sí? Que es justamente la carga del electrón. ¿Okay? Y entonces, por eso, digamos, se dice que el experimento de Millikan demostró que la carga eléctrica estaba cuantizada y que no era, digamos, una cosa continua que uno podía subdividir indefinidamente. Y la carga mínima es la carga del electrón, que es igual a la carga del protón. ¿Okay? Pero de sentido contrario. Bueno, bueno. Ay, ya estamos cansados. Bueno, fíjense que uno puede calcular cuál es el potencial, ¿sí? Asociado, el potencial eléctrico asociado a una carga puntual, ¿sí? O sea, supónganse que yo tengo, como en el dibujo, una carga Q, y entonces analizo cuál es la diferencia de potencial cuando voy desde un punto A hasta un punto B. Fíjense que en el caso de una carga puntual, yo sé cuánto va a valer el campo eléctrico, digamos, que se genera alrededor de ella. Va a ser proporcional a la carga Q, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿De acuerdo? Ahora bien, nosotros habíamos dicho que la diferencia de potencial entre el punto B final y el punto A inicial es menos la integral entre A y B de el valor del campo por diferencial S. ¿Sí? Ahora, fíjense, el valor del campo, ¿sí? Es, digamos, la constante de Coulomb por Q sobre R cuadrado en la dirección, digamos, del radio. ¿Sí? Y eso lo tengo que multiplicar escalarmente por diferencial S, ¿ok? Que sería el diferencial de desplazamiento que, digamos, en la figura está dibujado para un punto intermedio como un vectorcito azul, ¿sí? Ahora, yo tendría que hacer, digamos, el producto escalar, entonces, entre R, el versor, y el diferencial de S, ¿ok? Ahora, ese producto escalar, fíjense, lo que me hace es, digamos, el producto de R por diferencial de S es el producto de la longitud diferencial de S multiplicado por el coseno de tita, o sea, la componente del desplazamiento en la dirección de R. Y eso es justamente diferencial de R, o sea, es lo que cambia, digamos, el radio cuando yo paso de un punto a otro, ¿ok? Entonces, en mi integral, fíjense, el producto de E por diferencial de S lo voy a escribir como el módulo de E, ¿sí? Por diferencial R, ¿ok? Y eso, digamos, es una integral que es conocida. La primitiva de 1 sobre R cuadrado es menos 1 sobre R, ¿sí? Y entonces, perdón, me equivoqué, de menos 1 sobre R cuadrado es 1 sobre R, ¿ok? Y entonces simplemente, digamos, hago la cuenta, ¿sí? Y obtengo la diferencia de potencial entre dos puntos. Fíjense que depende exclusivamente, ¿sí? De la distancia, digamos, a que está el punto inicial A de la carga Q, que es RA, ¿sí? Y de la distancia a la que está el punto final B de la carga Q, que es RB. Y entonces, esa diferencia de potencial no depende en realidad de la trayectoria que yo haya hecho desde A hasta B, sino de las distancias a las que están el punto inicial y el punto final de la carga. ¿Sí? Fíjense si yo tomo, digamos, como convención, como les decía antes, que el potencial valga 0 en el infinito, entonces, para un punto, digamos, arbitrario, digamos, que esté a una distancia r, entonces
el potencial simplemente va a ser, digamos, 1 sobre R, digamos, por la constante, ¿sí? Por Q, ¿ok? ¿Ok? Porque es como que yo hubiera tomado que el B sub A, ¿sí? Es, digamos, que el punto A es, digamos, es el infinito, donde el potencial es 0. Entonces se me cancela eso, y entonces el potencial para un punto cualquiera, ¿sí? Que está a una distancia R de la carga, es K por Q por 1 sobre R, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el potencial aumenta, ¿sí? A medida que yo me acerque a la carga, ¿no? Porque cuanto más chico es R, más grande, ¿sí? Va a ser el valor del potencial, ¿sí? ¿Esto cómo lo interpreto? Ah, claro, si yo tengo una carga positiva, ¿sí? Q, y yo le acerco otra carga positiva, cuanto más cerca estén esas dos cargas, más potencial voy a tener, ¿sí? Porque si la suelto, digamos, la carga de prueba, digamos, va a adquirir una mayor velocidad. Entonces, por eso es que digo que el potencial aumenta cuanto más cerca yo esté de la carga, ¿sí? En general, si en lugar de una única carga puntual, yo tengo, digamos, una suma de cargas, una distribución de cargas, fíjense que el potencial simplemente va a ser la suma de los potenciales asociados a cada una. ¿Por qué? Porque, digamos, sigue valiendo el principio de superposición para el campo eléctrico, y entonces el potencial, el potencial asociado a la distribución va a ser simplemente la superposición de los potenciales asociados a cada una de las cargas, ¿sí? Entonces, supónganse que yo tuviera una carga positiva y una carga negativa separadas a una cierta distancia. Entonces, digamos, el potencial va a ser positivo y creciente a medida que yo me acerque a la carga positiva, ¿sí? Y en cambio negativo, ¿sí? Y también creciente a medida que yo me acerque a la carga negativa. Entonces, la forma del potencial, ¿sí? Va a tener, digamos, la forma del dibujo que está ahí, que es la superposición de dos, digamos, de dos potenciales de la forma 1 sobre R, pero, digamos, uno invertido respecto del otro, ¿ok? En general, digamos, yo puedo decir que, digamos, si yo tengo una distribución continua de cargas, entonces el potencial, en lugar de la suma, va a ser la integral, ¿sí? De esa distribución continua de cargas, ¿ok? Bueno, muy bien. En el caso que tenga un dipolo, ¿se acuerdan? Un dipolo es un par de cargas de signo opuestas que están a una distancia fija, ¿sí? Yo también, entonces, puedo agarrar y calcular, digamos, el potencial en un punto P que está a una cierta distancia de ellos, ¿sí? Digamos, por lo que decíamos antes, el potencial simplemente va a ser, digamos, la suma de los potenciales, donde, digamos, la distancia R sub I es la distancia entre el punto P, ¿sí? Y la carga que estoy considerando en ese momento. Entonces, en este caso, fíjense que el potencial asociado a la carga positiva Q, ¿sí? Digamos, va a estar dado por el valor de la carga, ¿sí? E inversamente la distancia, que es X menos A, ¿ok? En cambio, a la carga negativa menos Q, ¿sí? La distancia va a ser lo que yo definí en el dibujo como X más A. Y por supuesto puedo, digamos, sacar denominador común, ¿sí? Y expresarlo de esa manera, ¿ok? Fíjense que en el límite, ¿sí? En que, digamos, X grande es comparado con A, o sea, yo estoy en un punto bastante lejos del dipolo, comparado con la, digamos, con el tamaño de ese dipolo, ¿sí? Entonces, el A es despreciable frente al X en el denominador, y entonces el valor del potencial va como, digamos, la distancia al cuadrado, ¿ok?
Bueno, que es distinto, es bien distinto del caso de una única carga, ¿sí? En el caso de única carga, fíjense que el potencial iba como 1 sobre la distancia. ¿Okay? Bueno, ahora, fíjense que por cómo definimos el potencial o la diferencia de potencial a partir del trabajo del campo eléctrico, ¿sí? Digamos, vale que, digamos, para un desplazamiento infinitesimal diferencial de S, yo voy a tener una variación del potencial infinitesimal diferencial de B. Ahora, supónganse, digamos, y esto, digamos, yo lo puedo pensar componente a componente, ¿sí? ¿Se acuerdan? El producto escalar yo lo podía escribir como el producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido, o en, digamos, en coordenadas cartesianas, simplemente, digamos, por el producto componente a componente, ¿sí? Las componentes en X, las componentes en Y, las componentes en Z del producto de los vectores, ¿ok? Bien. Ahora, imagínense que el campo eléctrico solo tuviera componente en X, y la componente en Y y en Z fuera nula, ¿sí? Entonces, esta relación que tengo acá, que me define, digamos, la variación del potencial, me dice que la componente en X del campo va a ser menos, ¿sí?, la derivada de el potencial respecto de X. ¿Ok? Entonces, efectivamente, como en el caso, digamos, de, de los potenciales asociados a fuerzas conservativas, ¿sí?, menos el gradiente del potencial me da el valor de la fuerza, ¿sí? Entonces, como el campo me mide la fuerza por unidad de carga y el potencial eléctrico me mide la energía potencial por unidad de carga, entonces esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Por supuesto, si en lugar de tener componente en X, mi campo tuviera solo componente en Y, valdría esto, y si tuviera solo componente en Z, digamos, valdría esto. En general, un campo yo podría pensar que es una superposición de, digamos, de un campo en X, un campo en Y, un campo en Z, y entonces, en general, la relación que hay entre el campo eléctrico y el potencial es que, digamos, el campo eléctrico es menos, digamos, el gradiente, ¿sí?, ¿sí?, del potencial, ¿sí?, donde el gradiente es simplemente un vector cuya componente en X es la derivada, digamos, del potencial respecto de X, la componente en Y la derivada del potencial respecto de Y, y la componente en Z es la derivada del potencial respecto de Z. Bien. Entonces, en el caso anterior que estábamos analizando, en el ejemplito anterior, fíjense que si yo quisiera obtener cuánto vale el campo en la dirección X, simplemente tendría que derivar el potencial respecto de X, ¿sí? Y entonces esto es lo que, digamos, tendría que obtener. Bueno, la relación que hay, digamos, entre el campo y el potencial también me define cómo van a ser las superficies equipotenciales. Porque fíjense que esta relación entre el campo y el potencial me dice que la variación, ¿sí?, del potencial, ¿sí?, en una, digamos, la variación del potencial en una dirección, ¿sí?, es menos el valor del campo. ¿Ok? O otra manera de decir es que el potencial varía en la dirección, ¿sí? El potencial B varía, digamos, en la dirección del campo E. ¿Ok? Entonces, si yo miro líneas que sean perpendiculares al campo E, en esas líneas yo no voy a tener variación del potencial. ¿Ok? Entonces, las líneas marrones acá en el dibujo son, digamos, las líneas de campo, digamos, las líneas del campo E. ¿Ok? Entonces, en las líneas perpendiculares a E, como son esas líneas
de rayitas celestes son líneas en las cuales el potencial vale lo mismo. ¿Ok? De la misma manera, ¿sí? Si yo tuviera, digamos, el campo que me genera una carga, ¿sí? Que tiene la dirección radial, las líneas equipotenciales son las líneas que son estas perpendiculares, digamos, al campo, y que son estos círculos, ¿sí? Y en el caso de un dipolo, ¿sí? Que el campo eléctrico tenía, digamos, una forma particular, ¿sí? Las líneas equipotenciales van a ser, de nuevo, líneas que son perpendiculares a las líneas de campo. ¿Ok? Bueno, muy bien. De la misma manera, uno puede calcular el potencial asociado a una distribución continua de cargas, ¿sí? Simplemente dividiendo, ¿sí?, la distribución continua en pedacitos, ¿sí?, y calculando el potencial asociado a cada uno de esos pedacitos y sumando, ¿sí? En el caso de una distribución lineal de carga, ¿sí?, yo lo que tenía es que para cada pedacito de longitud diferencial de x, ¿sí?, yo voy a tener, digamos, una carga que va a ser la densidad lineal de carga, lambda, por diferencial x. Entonces, yo simplemente puedo ver, digamos, que cada pedacito, ¿sí?, diferencial de x va a dar una contribución, ¿sí?, al potencial diferencial de b, ¿sí?, que es función de la carga y de la distancia a la que yo esté. ¿Okay? Y entonces, la carga la puedo escribir como lambda diferencial de x, y la distancia r, digamos, al punto que estoy evaluando, bueno, será función, digamos, de x y de a, y entonces el potencial es simplemente la integral de eso, que es algo conocido, digamos, es una integral conocida. ¿Ok? Y que, en definitiva, va a ser función de la carga total Q que yo tengo distribuida en la longitud L. ¿Okay? Y entonces así puedo calcularlo, digamos, para una distribución lineal, para un anillo, para una superficie, para lo que sea, puedo calcular, digamos, el potencial simplemente dividiendo la distribución de cargas en pedacitos. ¿Ok? Bueno, muy bien. Bueno, ya terminamos, no se preocupen. Bueno, una cosa que es interesante es qué es lo que pasa, ¿sí?, con el potencial asociado a una, digamos, esfera aislante uniformemente cargada, ¿sí? Entonces, supónganse que tenemos una esfera que está construida por un material aislante y tiene una distribución uniforme de carga. Entonces, si yo miro para una distancia r mayor que el radio de la esfera, ¿sí?, supónganse el punto B, entonces el campo eléctrico, digamos, a una distancia r, vimos que era como si toda la carga estuviera concentrada en el centro de la esfera, y entonces el campo eléctrico sería simplemente, digamos, la constante de Coulomb multiplicada por la carga total que tiene la esfera sobre, digamos, la distancia al cuadrado, r cuadrado. Y entonces la diferencia de potencial, ¿sí?, entre, digamos, un punto B y, digamos, el punto, digamos, en infinito, donde yo pongo el cero de potencial, simplemente sería menos la integral del campo, que sé cuánto vale, por diferencial de R. Entonces, yo hago la integral, ¿sí?, y obtengo el valor. Y entonces, fíjense que el potencial es como si, de nuevo, toda la carga estuviera concentrada en el punto, digamos, en el centro de la esfera, ¿sí? Eso es siempre y cuando yo esté mirando las cosas a una distancia mayor que el radio de la esfera, ¿sí?, para R mayor que R mayúscula. Ahora, si yo estoy justo digamos, para un R, ¿sí?, igual al radio de la esfera, ¿sí?, en el punto C,
entonces el potencial valdrá, digamos, esto otro que está acá, ¿sí? Pero si estoy en un punto, digamos, R menor que C, entonces ahí, ¿qué es lo que va a pasar? La cantidad de carga, digamos, la cantidad de carga, digamos, que yo voy a sentir es menor, ¿sí? Y entonces la diferencia de potencial va a ser en función de esa carga, digamos, menor, ¿ok? Y entonces simplemente lo puedo calcular, ¿ok? Fíjense que para un punto D interior, yo puedo usar, digamos, pensar la diferencia de potencial entre el punto D en el interior de la esfera y el punto C sobre la superficie de la esfera, que sé cuánto vale. ¿Ok? Y entonces eso es lo que hice acá. Bueno, muy bien. Y entonces voy a tener una distribución con este comportamiento. O sea, voy a tener un potencial que depende de R de esta forma. ¿Ok? Bueno, esto es un ejercicio. En realidad es bastante más interesante qué es lo que pasa, digamos, con el potencial asociado a una esfera conductora. En el caso de la esfera conductora, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos dicho que como las cargas se podían mover libremente dentro del conductor, ¿sí? Las cargas, digamos, iban a distribuirse en la superficie, de tal manera que el campo eléctrico se anulara en el interior, y habíamos dicho que el campo eléctrico hacia afuera de la esfera, digamos, de la superficie conductora, iba a tener siempre dirección normal a la superficie. Esto era porque, digamos, no podía tener, ¿cómo que se llama? Una componente en la dirección de la superficie, porque si no eso haría que las cargas se movieran. Y justamente yo estoy pensando en la situación, digamos, estática. Las cargas no estarían en reposo. ¿Ok? Entonces, en la situación en reposo, todas las cargas se acumulan en la superficie del conductor. Ahora, fíjense, si yo quisiera calcular la diferencia de potencial entre dos puntos sobre la superficie del conductor, ¿sí? Esto por definición sería, digamos, menos la integral entre A y B del producto del campo por el desplazamiento. Ahora, esto es cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre el campo es perpendicular a la dirección de la superficie, ¿sí? Entonces, todos los puntos que están sobre la superficie están al mismo, digamos, al mismo valor del potencial, ¿ok? O sea, la superficie de un conductor es siempre un equipotencial, ¿ok? Ahora, en el interior, nosotros habíamos dicho que el valor del campo es nulo, ¿sí? Y como la relación entre el campo y el potencial está dado por menos la derivada del potencial con respecto a R, entonces en el interior del conductor, donde el campo es nulo, entonces también va a ser su derivada con respecto a R. Es decir, que el potencial es constante en el interior del conductor. ¿Se entiende? Entonces, la superficie de un material conductor, ¿sí? Está al mismo potencial y ese potencial se mantiene constante en el interior del conductor, ¿sí? Eso es lo que nos muestra, digamos, acá la figura. Fíjense, si yo miro el potencial, digamos, a una distancia, digamos, mayor al radio de la esfera, yo tengo el potencial debido a las cargas que tengo encerradas ahí. ¿Ok? Pero una vez que llego al radio de la esfera, ahí permanece constante, ¿sí? Y eso está, por supuesto, correlacionado con el hecho de que el campo, ¿sí? En el digamos, a una distancia mayor a R, ¿sí? Va como 1 sobre R cuadrado y es igual a 0 en el interior. ¿Ok? O sea, el valor del potencial y el valor del campo siempre están relacionados entre ellos por, digamos, el hecho de que el campo es siempre el gradiente del potencial. ¿Ok? Esto
digamos, da lugar a una aplicación muy simpática que es, digamos, el generador de Van de Graaff, ¿sí? Que es un dispositivo muy sencillito que permite crear diferencias de potencial muy, muy grandes, ¿sí? El generador de Van de Graaff es básicamente una esfera, digamos, conductora, que es ese, digamos, está representada por ese círculo marrón, ¿sí? Y está sostenida sobre una columna que es aisladora, ¿sí? Un material aislador, ¿sí? De cerámica, de porcelana. ¿Okay? Ahora, en el interior, ¿sí? del, del, de este generador hay una cinta, digamos, construida con un material aislador, ¿sí? Que rueda sobre dos rodillos, ¿sí? De tal manera que uno, digamos, a través de un motor o a través de una manija simplemente, uno hace que la cinta gire, ¿sí? En el interior. Ahora, en el punto A, ¿sí? Lo que se hace es conectar, ¿sí? A un, digamos, a un extremo positivo, ¿sí? de una batería, ¿sí? Se le aplica carga positiva, ¿sí? A la cinta en la parte inferior y se la mueve. Entonces, lo que hace, digamos, la cinta es transportar la carga positiva, ¿sí? Hacia la esfera, y cuando llega a la esfera, digamos, se ubica en la superficie, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, las cargas, ¿cómo que se llama? Tienden a ubicarse en, digamos, la superficie digamos, del conductor. Por otro lado, digamos, la cinta se lleva lo que haya de carga negativa, digamos, en la esfera, ¿sí? Y de esa manera se va acumulando en la esfera cada vez, digamos, una mayor cantidad de carga positiva, ¿sí? De esta manera uno puede, digamos, generar diferencias de potencial, digamos, del orden de miles, digamos, de volts, en el caso de un dispositivo, digamos, uno puede construir sobre una mesa, ¿sí? Y que, digamos, se puede llevar a millones de volts, ¿sí? En el caso de un dispositivo, digamos, tomando ciertas precauciones, como por ejemplo, digamos, poniendo todo el dispositivo dentro de un ambiente, digamos, con un gas que evite las descargas, ¿no? El acelerador de Van de Graaff, digamos, más grande que se ha hecho, llega hasta 20 millones de voltios y se usa, digamos, para con esa diferencia de potencial, imprimirle, digamos, a partículas cargadas, ¿sí? Una velocidad muy, muy grande. O sea, transferirle, digamos, una energía cinética muy, muy grande a partículas cargadas. ¿Ok? Y, digamos, es una forma, digamos, de las primeras formas de aceleradores de partículas, digamos, que se construyeron. ¿Ok? Bueno. Creo que con esto vamos a terminar por hoy. Y